Buenas tardes, estamos en Crónica Digital, conversando un café. Hoy con dos amigos que están en otros lugares de América Latina. Dax Toscano, académico, ecuatoriano, y Carlos Casanueva, un rostro más conocido con el que siempre hemos estado conversando sobre la situación, ¿no es cierto?, de Venezuela. Nuestro embajador de Crónica Digital en Caracas. Entonces, bueno, se da una situación bien particular en América Latina. Tenemos 3 elecciones, pudieron haber sido 4, si es que Chile no hubiera suspendido, ¿cierto? Y Carlos, te dejo la palabra en ese sentido. Pues. ¿Cómo ves tú estos tres Bolivia, ¿no es cierto?, Ecuador, Perú? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, Omar, muchas gracias, y a todos los oyentes de Crónica Digital, tomándonos un cafecito esta tarde de hoy viernes, este fin de semana importante. Saludos, Dax Toscano, desde Quito, Ecuador, nuestro hermano, amigo, compañero, camarada. Así que desde la patria grande, aquí de Caracas, Venezuela, Santiago de Chile, Quito, Ecuador, analizando ya lo que se viene este fin de semana. Este fin de semana muchos medios están catalogando el domingo de mega elecciones en el continente. Efectivamente, Chile se ha aplazado hasta mayo, ¿verdad? Pero tenemos Bolivia, tenemos Perú y tenemos Ecuador. Antes de entrar con nuestro amigo y compañero, profesor Toscano, vamos a darle una pequeña vueltecita. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a ocurrir este domingo en Bolivia y en Perú? En Bolivia tenemos una segunda vuelta ya de las elecciones de gobernaciones bolivianas, ya que son muy importantes, sobre todo para las correlaciones de fuerza del gobierno. Bolivia tiene 9 gobernaciones, ya en el mes de marzo se hizo la primera vuelta, y en 5 gobernaciones que se logró elegir gobernadores, en 3 ganó el MAS, ya en Cochabamba, Oruro, Potosí, en 2 ganó la oposición, en Beni y en Santa Cruz. Quedaron 4 pendientes que son este domingo. En estas 4 el MAS está disputando las candidaturas, ya la gobernación, en 3 de ellas con fuerzas de izquierda o populares, y en una con la derecha, que son las gobernaciones de Tarija, Chuquisaca, Pando y La Paz, la más importante, ¿ya? Y ahí justo en La Paz iba el candidato de Jayaya, ¿ya? Felipe Quilpe, el Malcu, amigo nuestro, gran camarada indigenista, luchador de muchos años, y que falleció en medio de la campaña, y lo está reemplazando su hijo. Así que bueno, esa es la situación en Bolivia. Está por verse entonces esta correlación de las gobernaciones, y en Perú tenemos las elecciones presidenciales, más de 18 candidaturas a la presidencia del Perú. Todos los analistas, las encuestas coinciden en que no hay ninguna que hasta el momento se esté destacando para ganar en primera vuelta. O sea, va a haber segunda vuelta en el Perú. El tema es entre quiénes. Y de las 18 candidaturas, podemos mencionar que son 2 mujeres, ¿ya? Candidatas, una de la extrema derecha, la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, que está dentro de las 5 o 6 arriba de la encuesta, y Verónica Mendoza, de izquierda, ya ha ido otra vez a las presidenciales, ya parlamentarias, y ella va también por una alianza Juntos por el Perú de izquierda. También va otro candidato de izquierda, Pedro Castillo, ya, y los demás son de derecha, empresarios, un exfutbolista, un neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la verdad que el Perú, vamos a tener que estar atentos a lo que pueda ocurrir. Ojalá que las fuerzas populares o progresistas puedan pasar a segunda vuelta, el deseo de los aires nuevos de la patria grande, y bueno, y todos muy concentrados en este momento en la segunda vuelta electoral del Ecuador. Y en ese sentido, Dax, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo se llega? Porque en este momento bueno, hay 2 candidatos, ¿no es cierto?, que están en la final. Lazo, Arauz, son 2 visiones de mundo, por cierto. Están los liberales y está un sector de la centroizquierda. ¿Cómo se llega a este escenario en Ecuador? ¿Cómo se dio este escenario para llegar a esto, a esta definición?
¿Cómo podemos explicar eso a los chilenos y a los Bueno, latinoamericanos? primero que todo, un saludo a las hermanas, a los hermanos chilenos. Siempre en la memoria está la imagen, el pensamiento y la acción de Salvador Allende, ¿no? De Víctor Jara y de todos los que combatieron precisamente para construir una patria nueva. A Carlos en Venezuela, esta patria que está siendo atacada brutalmente por el imperialismo o por las ansias del petróleo, con una economía de guerra pretendiendo devastar al país, ¿no? Entonces expresamos desde acá, quienes tenemos ideas progresistas, nuestra solidaridad con la lucha chilena, que fue concomitante con la lucha del pueblo ecuatoriano en el 2019 y con el pueblo venezolano que sufre la agresión brutal del imperialismo, ¿no? Bueno, con todo este escenario, hay que entender de que cuando triunfa en las elecciones el traidor de Lenín Moreno, lo que triunfa es un proyecto, que es la continuación del proyecto de la Revolución Ciudadana que había establecido durante 10 años el anterior mandatario, el presidente Rafael Correa, un proyecto progresista que benefició fundamentalmente a los sectores populares, pero que también posibilitó avances y desarrollos en infraestructura en el país. Entonces la derecha fue derrotada ya en ese entonces por un proyecto que la gente quería que continúe, pero que el traidor de Lenín Moreno precisamente dio un giro radical y que sirvió a los intereses de la derecha. En estos 4 años lo que hemos visto es que se ha aplicado el proyecto de Lazo bajo el gobierno del traidor Lenín Moreno. Es decir, ha habido un cogobierno de Lazo Moreno, por más que en esta campaña se ha querido deslindar Guillermo Lazo, el banquero de Moreno, ha habido un cogobierno entre Lazo y Moreno, porque precisamente el plan económico que se ha aplicado es el de Guillermo Lazo durante estos 4 años del morenato. Entonces, en el momento actual hay una situación de desesperación porque asistimos a uno de los gobiernos más ineptos, más corruptos, más miserables que ha existido en la historia de nuestro país. No ha habido ni siquiera en las fuerzas oligárquicas de este país de la derecha que han gobernado antes de la Revolución Ciudadana un gobierno tan miserable, tan inepto, tan criminal como el de Lenín Moreno. Y entonces asistimos a un momento crucial, que es el de salvar la patria o continuar bajo el dominio precisamente de este modelo neoliberal al servicio de la banca, al servicio de los grandes empresarios, de los evasores de impuestos, de los que sacan los capitales hacia los paraísos fiscales. Y entonces son 2 proyectos: el proyecto encabezado por Andrés Arauz, que representa el progresismo, que representa las fuerzas de izquierda progresistas, que significaría un mejoramiento de la situación de la clase trabajadora, de la gente más pobre, de los más necesitados, y el proyecto de la bancocracia que encarna Guillermo Lazo. Ahora, lamentablemente, también asistimos a una campaña virulenta, una campaña sucia, con muchos millones de dólares, con el apoyo de la embajada americana, además, y de las oligarquías de la región para beneficiar la candidatura de Guillermo Lazo. Y además con el apoyo de los medios de comunicación privados y los periodistas que actúan como verdaderos propagandistas de este candidato de la banca. Entonces, el domingo 11 nos jugamos el destino del país, o la patria o la banca. Y tenemos la esperanza de que el pueblo sepa decidir, de que no caiga en esas trampas de la manipulación, de la campaña sucia que ha hecho mucho daño realmente en estas últimas semanas, que ha beneficiado al banquero, que ha metido muchos millones y que se ha servido de gente tan detestable dentro de la política como es Jaime Durán Barba, quien fuera el asesor de Mauricio Macri en Argentina, aquel que piensa que el show que es lo fundamental en la política y que cree que los votantes son simios, que solamente hay que manipularlos para que ejerzan su voto.
Ese es el panorama en términos generales, mi estimado Omar y Carlos. Dax, en ese sentido, lo que tú estás planteando, ¿qué papel juega el Pachacuti ahí? ¿Y cómo se da esta contradicción, ¿no es cierto?, de esta situación, ¿no es cierto?, en donde ellos llaman a votar nulo y en donde también al interior se desprenden, ¿no es cierto?, algunas personas y alguna parte de ese movimiento, ¿no es cierto?, para apoyar, en este caso, a Arauz. ¿Cómo se da esa situación y cómo se explica dentro de este contexto el Pachacuti? Porque esos movimientos indígenas en realidad en Chile existen, pero asociados a una posición política, a una posición de llevar una candidatura presidencial a ese nivel, todavía no, acá en Chile no está desarrollado así. Hace algunas semanas había yo escrito un trabajo sobre precisamente Pachacuti y su ligación con la derecha ecuatoriana, ¿no? Es importante este trabajo publicado en La Orquesta Roja, una paginita en Facebook, y yo explicaba de que nosotros no podemos desconocer de ninguna manera las luchas llevadas adelante por los pueblos indígenas contra el modelo neoliberal. Eso se remonta a la época del 90 del siglo pasado, del 1990, el gran levantamiento indígena contra el modelo neoliberal. Y las luchas continuaron por parte de los indígenas, pero lamentablemente también ustedes conocen que las ONG y que el imperialismo actúa de una manera tal que logra cooptar a determinados líderes, determinadas personalidades que dicen representar los intereses de los pueblos indígenas, pero que solamente representan a sus propios intereses y que por becas o que por dineros se dejan cooptar por estas ONG y por el trabajo que hace la Embajada Americana también, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos que decir que a lo largo de la historia de la existencia de Pachacutic, Pachacutic vendría a ser como la fuerza política en el escenario político de lo que es la CONAIE, ¿no? Una organización indígena muy fuerte, no es la única, pero es una organización indígena fuerte que, insisto, ha sido consecuente en algunos momentos con las luchas que ha llevado adelante el pueblo ecuatoriano, los indígenas, contra el modelo neoliberal. Pero dentro de Pachacutic también han sucedido cosas extraordinarias, ¿no? Pensar de que se trata de una agrupación, de un movimiento ecologista, de un movimiento que lucha contra el neoliberalismo, de un movimiento que habla de la soberanía nacional, pero que muchos de sus dirigentes han terminado sumándose a los gobiernos precisamente neoliberales que destruyen el medio ambiente y que se someten a las políticas de los Estados Unidos. Pachacuti gobernó, por ejemplo, con Lucio Gutiérrez, el mejor amigo de los Estados Unidos, el mejor amigo de Álvaro Uribe Vélez, el narco paramilitar colombiano que gobernó y que sigue gobernando en Colombia. Y Pachacuti estuvo en ese gobierno. E incluso ellos conocieron precisamente de los acuerdos que se llevaba adelante con el Fondo Monetario Internacional para imponernos las medidas económicas que impuso el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y Pachacuti formó parte de ese nefasto gobierno, ¿no? Y luego, claro, cuando ya se produce el triunfo de la Revolución Ciudadana, hay que reconocer también que desde el gobierno del presidente Rafael Correa no se supo canalizar acuerdos para evitar discrepancias y para evitar rupturas que a la larga pasan factura también, ¿no? Pero de todas maneras, muchos de esos dirigentes se sumaron a las tesis de la derecha y participaron en movilizaciones precisamente llevadas adelante por la derecha para oponerse al gobierno de Rafael Correa. Tenemos que nombrar aquí a personajes de la derecha indígena que se disfrazan de progresistas como Lourdes Tibán, por ejemplo, ¿no? Es una connotada líder de este movimiento político, pero que es del ala de la derecha, ¿no? De la derecha. Y ellos terminaron pactando con Lazo, ¿no? Con Lazo. Pactaron con Lazo, se abrazaron con él
y apoyaron su candidatura presidencial. Y cuando ya es derrotado en las urnas, lamentablemente se produce, claro, la traición de Moreno. Ellos empiezan a apoyar todas las políticas anticorreístas, que en definitiva son políticas que son contrarias a los intereses del pueblo y de la mayoría de ecuatorianos. Pachacutic se suma todo por el odio a Correa, ¿no? Por la oposición ciega a Correa, se suman a todas las políticas llevadas adelante por Moreno popular, en donde apoyaron el veces sí para desinstitucionalizar el país, para lo que ellos llamaron reizar el país, y luego se terminaron sumando a todas las políticas que Lenín Moreno desarrollaba precisamente para oponerse a todo lo que se había hecho con la Revolución Ciudadana. Y claro, luego se da este proceso electoral y aparecen como una fuerza alternativa de izquierda. Yo tengo que decirlo, sectores dentro de Pachacutic, de la CONAIE y en general del movimiento indígena son sectores progresistas que en definitiva han hecho luchas contra este modelo neoliberal y contra los sectores de la derecha. Pero quienes han encabezado estas luchas, quienes han encabezado estos movimientos son gente que ha sido inconsecuente con el discurso. Por ejemplo, Yacu Pérez aplaudiendo el golpe de Estado contra Evo Morales en el año 2019. Yacu Pérez aplaudiendo las acciones criminales del imperialismo y de la derecha contra el pueblo venezolano, contra el gobierno bolivariano de la República de Venezuela, aplaudiendo aquello, haciendo críticas mordaces, virulentas contra los gobiernos progresistas, sumándose entonces al discurso de la derecha. Y entonces, claro, pega mucho a algunas de sus acciones, ¿no? Yo soy ecologista, Yacu es igual agua, yo protejo el agua, estoy contra la minería. O sea, son cosas que, en definitiva, pegan en algunos sectores que creen todavía que ese discurso es en defensa de los intereses del pueblo, pero que en la práctica terminan sumándose a la derecha, ¿no? En la primera vuelta, cuando Yacu Pérez todavía pensaba que él era el que pasaba a la segunda vuelta electoral frente a Andrés Arauz, ya empezaron las conversaciones amistosas con Guillermo Lasso. Si tú pasas, yo voto por ti, o si tú pasas, yo voto por ti. Entonces, una inconsecuencia total, ¿no? En este sentido. Hasta que finalmente, claro, Yacu no pudo pasar a la vuelta porque los números no le dieron. No es que ha habido un fraude en ese sentido, sino que el conteo se hizo primero de las provincias de la Sierra y del Oriente, y luego pasaron las de la costa, que son de mayor población, y ahí es que se produce la derrota de Yacu, ¿no? Y pasa con mínima diferencia el banquero Lasso. Pero en esta segunda vuelta se ha visto la inconsistencia, ¿no? Esto del voto nulo ideológico, que es una gran farsa también, porque estos dirigentes están por debajo apoyando al banquero Guillermo Lasso, porque en definitiva mantienen su odio y su ceguera como resultado de los conflictos y de las contradicciones con el expresidente Rafael Correa. Entonces, ese voto nulo ideológico, que además es incoherente, ¿cómo permitir que la derecha se fortalezca? ¿Cómo permitir que los que han cogobernado con Moreno y que destruyeron el país, porque este país está prácticamente destruido? Es inaudito lo que sucede, que el mundo sepa que aquí tenemos un gobernante inepto que no sabe absolutamente nada de lo que sucede. Es muy real lo que él dijo, que se come un arroz con huevo frito en la noche y que se duerme porque el país le importa un bledo, según lo que el mismo mandatario dijo.
Entonces, ¿cómo es posible que un movimiento que lucha contra precisamente esta situación, o por lo menos eso es lo que profesa, termine, sí, hablando de un voto nulo ideológico que en la práctica es un apoyo, es un respaldo al candidato de la banca, ¿no? Porque en estos momentos no se puede ser dogmático, no se puede ser cerrado, se juegan dos cosas, la patria o la banca, ¿sí? Entonces, eso es una postura lamentable de los dirigentes indígenas, pero las bases indígenas y otras personas que no forman parte de Pachacuti, que no forman parte directamente de la CONAIE como tal, pero que son dirigentes indígenas, están realmente con el progresismo, están por el voto a favor del candidato que representaría el cambio frente a este modelo oprobioso de Lazo Moreno que hoy vivimos. Carlos, y en ese Sí. sentido, ¿cómo ves tú, cómo se ve desde Venezuela estos procesos electorales? ¿Cómo se mira desde Venezuela esto, la situación de Ecuador, lo que está ocurriendo en Perú, lo que pasa en Bolivia? De lo que tú has podido Fíjate que escuchar, palpar, ¿no? sí, desde acá se mira, hay bastante, hay un radar muy amplio y muy fino sobre lo que está ocurriendo en el continente. Primero que nada, lo que se había armado de la derecha y la ultraderecha en el continente hace 3, 4 años atrás, con los avances, con los golpes de Estado, ¿ya? Y con la posición hegemónica desde la OEA, del imperio, actuando con el Grupo de Lima contra los procesos progresistas de cambio, porque lo que ocurrió, lo que nos comenta Dax, con la traición de Lenín Moreno o el golpe de Estado a Evo Morales, ¿ya? Son acciones, ¿ya? Usando todas las formas de lucha del imperio, ¿ya? Y con su agente para que el proceso de cambio continental que había comenzado el comandante Chávez, ¿ya? Se viniera abajo, para debilitar también a Cuba y a Venezuela y dar lo que ellos plantean la estocada final, ¿verdad? Entonces, no son elementos aislados, por tanto, hoy día hay mucha preocupación, hay mucha tensión por la recuperación en la región de un bloque progresista, un bloque popular, en donde no solamente los gobiernos y los pueblos en cada región puedan mejorar sus condiciones de vida, sino que también se puede hacer una alianza nuevamente regional contra los intereses de estas grandes transnacionales y del imperio. Por tanto, Venezuela sí mira con mucha preocupación lo que ocurre en el continente y en particular con mucha esperanza lo que pueda pasar este domingo en el Ecuador, que vuelva otra vez el sector progresista con el compañero Arauz, con la fuerza de Correa y con todo el mundo popular. Eso sería, junto con Bolivia, con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, un aliciente a lo que es el ALBA, a lo que era la alianza progresista, y que podamos terminar por desarmar o por desmontar ese nefasto articulación que es el Grupo de Lima, que ya está muriendo, Argentina se retiró, etcétera, queda Perú, el próximo año hay elecciones en Colombia, hay una situación muy interesante en Brasil también, creemos que la región está girando nuevamente, ¿ya? Y nuestra esperanza luego de esto es tan centrada, y desde Venezuela se mira con mucho optimismo lo que pueda ocurrir en Chile, en la Asamblea Constituyente, las parlamentarias y las presidenciales. Creemos que hay una correlación de fuerza interesante, así que Ecuador es estratégico en ese proceso nuevamente de cambio. Yo le quería consultar a Dax, ahí está llegando información a último minuto y un poco preocupante desde el Ecuador sobre alguna operación de fraude que puede hacer la OEA este domingo, así como ya lo hicieron en Bolivia, ¿ya? En ese sentido, Dax, ¿cómo tú ves, cómo se siente en Quito, en las masas populares? Ya nos explicaste que un sector del movimiento indígena de Yacu está apoyando la candidatura de Arauz. ¿Cómo se percibe esa situación en medio de la terrible pandemia que están viendo ustedes y estas operaciones de algún fraude que esté operando el gobierno de Lenín Moreno con la OEA y con algunos articuladores ahí, que es lo que se está denunciando en estos momentos?
Bueno, es efectiva la información que tú tienes, Carlos, de que se estaría pensando en la ejecución de un plan para perjudicar la candidatura de Andrés Arauz. Tengo que decirlo, las encuestas, la gran mayoría de encuestas señalan un triunfo del candidato del progresismo, del candidato Andrés Arauz, este día domingo. La campaña sucia ha sido terrible, que las distancias se han ido acortando, aunque esta última semana ha sido nuevamente de repunte para la candidatura de Andrés Arauz. Ellos saben perfectamente que las encuestas señalan el favoritismo para el candidato del progresismo y claro, la campaña sucia tiene un sinnúmero de estrategias, además, que es la de tratar de posicionar a través de las redes sociales, a través de un sinnúmero de mensajes, de que Guillermo Lasso está por delante del candidato Arauz, de que en estos días, me refiero al candidato de la banca, habría repuntado y que está por delante. Ese es parte de esta estrategia para consolidar si es que se atreven realmente a irse contra la voluntad popular, consolidar un fraude electoral. Primero, posicionar la idea de que Guillermo Lasso había repuntado ya a Arauz, de que él no había consolidado su voto, me refiero a Arauz, y entonces de esa manera ir creando en el imaginario de la gente que el candidato de la banca está ya primero. Insisto, las encuestas señalan, la gran mayoría de encuestas señalan que el candidato Andrés Arauz está primero, algunas con un mayor porcentaje, otras con un porcentaje más estrecho. De todas maneras, ustedes conocen el rol de la OEA, ¿no? La OEA no es otra cosa que el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, ¿no? Y con ese personaje detestable que dirige la OEA, ¿no? Un personaje rastrero y servil del imperialismo que sirvió para dar el golpe de Estado en Bolivia y que se ha mostrado abiertamente contra las fuerzas progresistas en toda la región y aquí en el Ecuador. Entonces, la OEA es un enemigo de los pueblos, ¿no? Y un enemigo de las decisiones que la mayoría de las personas esperemos que tomen el día 11 de abril. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, también la candidatura de Andrés Arauz tiene previsto veedores, un sistema de escaneo de las actas para transmisión directa a las fuentes propias que permitirían tener una visión más certera de lo que está pasando y de esa manera evitar el fraude. Pero ustedes saben que ellos cuentan con más recursos, cuentan con el dominio del Consejo Nacional Electoral y todo un aparataje del Estado, los millones que poseen, todo el aparataje estatal, el respaldo de la OEA, de la Embajada Americana. Y entonces en este sentido se está hablando de que podrían realizar un sinnúmero de acciones para beneficiar al candidato banquero. Ahora, yo espero, nunca me ha gustado ser triunfalista, no, siempre me llevo de ese lema cuando se enfrentaron Brasil y Uruguay hace muchos años en el fútbol, que decía no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Entonces yo no soy triunfalista, pero tengo mucha esperanza de que la mejor encuesta han sido las calles, los sectores populares, la gente del barrio, la gente trabajadora, no la que sale en el TikTok o la que sale en ciertos spots publicitarios, sino la gente del común, ¿no? Esa gente de las barriadas populares, en los sectores de los suburbios de Guayaquil, en las zonas de los barrios más humildes de la ciudad de Quito, en las zonas rurales. Entonces yo confío de que ojalá
la diferencia sea amplia para que no tengan la posibilidad de ejecutar el fraude. De todas maneras, tengo también informes de que los sectores de la derecha están preparando, sí, están preparando movilizaciones para, en caso de verse ya perdidos, lanzarse también a las calles a gritar ellos que hubo fraude. Sí, esa es la lógica a través de la que ellos se juegan, ¿no? Si pierden, hablan de fraude o en su defecto hacen el fraude para no perder. Entonces ellos se juegan el todo por el todo y están trabajando. Hay que reconocer que hacen bien su trabajo, están trabajando en función de aquello, de evitar el triunfo de las fuerzas progresistas, porque saben que si es que las fuerzas progresistas triunfamos el día 11 de abril, esto va por otro camino, ¿no? Esto va por otro camino y sus privilegios de clase, los medios de comunicación privados que han mentido, que han engañado, tendrán que responder ante la ciudadanía, ante el pueblo. Y sobre todo tendrá que responder Moreno por todos los crímenes cometidos contra el pueblo ecuatoriano. Dax, y en ese sentido, y como última pregunta, ¿y el factor militar? ¿Qué pasa en el mundo militar? ¿Cómo ves tú eso ahí? ¿Qué información tienes? ¿O cómo ves tú esa situación? Excelente esta pregunta, Omar. Hay que decirlo, ¿no? Bajo el gobierno del presidente Rafael Correa, muchos privilegios de la oficialidad y de los militares fueron cortados, ¿sí? Los oficiales tenían sus salones especiales, para ellos casinos, solo para ellos, y cuando el presidente Correa llegó dijo que el ejército no puede estar dividido en dos sectores, ¿no? Entre la oficialidad y los soldados rasos o los soldados de tropa, y eso les molestó a los sectores de la oficialidad, ¿no? A los sectores de la oficialidad. Hay que decir que es un ejército que todavía está preparado bajo la doctrina de la seguridad nacional. Es inaudito escuchar a un ministro de defensa de este país que ha evitado la politización de las Fuerzas Armadas porque no ha avanzado la idea del progresismo dentro de ellas. Obvio, no ha avanzado la idea del progresismo, pero sí ha avanzado las ideas de la derecha. Cada vez se vuelven más recalcitrantes, fascistas, represores, proimperialistas. Me refiero fundamentalmente a los sectores de la alta oficialidad, que además gozan de muchos privilegios todavía, ¿no? Buenos sueldos, jubilaciones anticipadas, sueldos luego de jubilarse que son envidiables en otros sectores. Bueno, un sinnúmero de canonjías que ellos tienen. Entonces, formados en esa doctrina de la seguridad nacional, muchos de ellos admiradores de Pinochet, muchos de ellos admiradores de las dictaduras del Cono Sur, ¿sí? Muchos de ellos fueron los que dieron por debajo su respaldo o de frente su respaldo a la dictadura de Yanine Áñez en Bolivia, son los que aupan o los que propician también de alguna manera que se siga atacando a Venezuela bolivariana, bueno, etcétera, tantas cosas, ¿no? Entonces el ejército con esa oficialidad y este ministro de defensa están interviniendo descaradamente en este proceso electoral para posicionarse a favor del candidato de la derecha, del candidato de la banca. Han hecho incluso amenazas, ¿no? Por ahí salió no sé si es un teniente coronel o un capitán, luego dijeron, alguien había dicho que ya le dieron de baja, yo lo dudo mucho, diciendo que deberíamos convertir a todos los partidarios de Arauz o de Correa en objetivos militares, ¿no? En objetivos militares, es decir, también mirando para atacar a la figura de Andrés Arauz e incluso haciendo un llamado para su asesinato de alguna manera, ¿no? Entonces, esa oficialidad de la derecha más recalcitrante, cuadrados mentalmente, son enemigos de los sectores populares porque no quieren perder sus privilegios, porque además están lavados del cerebro, ¿no? Pero confiamos que también
cómo los ejércitos se conforman en la base, los soldados son gente del pueblo, y mucha de esa gente del pueblo reconoce también lo que se hizo de bueno en el gobierno de Rafael Correa por esos sectores, ¿no? Tanto en la policía como en el ejército en general. La Marina es más elitista, la Marina es mucho más elitista, pero de todas maneras confiamos en que esos sectores de la base del ejército se sumen al pueblo y que no auspicien acciones o golpistas o fraudulentas, ¿no? Ahora, lo que hay que pensar es a futuro. Si se gana el 11 de abril con las fuerzas progresistas, tenemos que pensar muy bien, y la lección es la de Bolivia. Las Fuerzas Armadas de alguna manera tienen que ser reestructuradas, sus aparatos de inteligencia tienen que ser reestructurados, y hay que luchar en función de aquello para evitar que suceda otra Bolivia como en el 2019 sucedió. Bueno, agradecerte, Dax, agradecerte, Carlos, y que el día domingo haya muy buenas noticias para América Latina, para los pueblos americanos. Y un abrazo para ustedes y que estén muy bien. Y la invitación es al café en Crónica Digital, a disfrutar una tarde, a escuchar este programa. Y eso, que estén muy bien. Muchas gracias, Omar. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte desde la patria de Eloy Alfaro. Muchas gracias a ti también, Dax. Omar, desde la patria Simón Bolívar, todo el éxito y todas nuestras buenas vibras para que vuelva otra vez el progresismo al Ecuador y podamos vencer todos esos planes fascistas y proimperialistas. Así que todos con el Ecuador este domingo, y ojalá podamos tener algún contacto en vivo, Dax, Omar, que nos esté comentando, Dax, el curso de la tarde, cómo van, y comentar los resultados, si van a ser tan rápidos. Yo creo que sería muy interesante eso. Quedamos ahí. Sería muy eso bueno. lo conversamos en interno, ¿les parece? Correcto, Listo, con abrazo. mucho gusto.